Luego de este recorrido colonial aquí en este espacio de análisis de información, bueno, pues también les comentaba hace un momento que no podemos olvidar el tema de la violencia en nuestro país, porque a pesar de los índices de violencia, a pesar de los continuos homicidios que se registran en algunas de estas ciudades, incluso coloniales, bueno, pues se ve en México una gran afluencia de visitantes. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Acaso hemos normalizado la violencia? ¿Nos estamos acostumbrando a la misma? Bueno, pues es el tema que dejo sobre la mesa. Le doy la más cordial de la bienvenida a nuestro coordinador editorial Raúl Frías Lucio y a mi compañero Víctor Hugo Hernández. Caballeros, todo suyo el espacio. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Gracias Eduardo, qué gusto saludarte como siempre. Aparte, muy interesante el recorrido de ciudades coloniales que hiciste hace unos minutos con tu invitado. Víctor, me gustó muchísimo recordar algunas de los viajes que quizás desde niño hemos realizado y recorrer algunos de las ciudades y de los estados de nuestro querido país. Pero hay cosas que están pasando y que seguramente ya lo hemos analizado y lo hemos mencionado algunas veces, Víctor. ¿Sí? En esta temporada, cuando luego de 2 años de pandemia, de un encierro fuerte que tuvimos, sí, los datos en el mundo nos señalan que en este inicio del 2022, todavía inicio del 2022, sí, la gente está saliendo a viajar. Esto es en el mundo, claro. Y en México, desde luego, no es la excepción. Me parece que esta Semana Santa, a pesar de que no ha terminado la pandemia, sí, me parece que hoy podemos decir que muchas de las familias han ya recuperado este espacio para poder disfrutar de algún periodo vacacional y también acudir a alguno de estos lugares que tenemos en el país. Pero la pregunta que dejaba Eduardo sobre la mesa me parece que es importante. Platicando con turistas, platicando con personas que salen a Manzanillo, a Puerto Vallarta, lugares cercanos aquí de la zona occidente del país. Sí, nos hemos ido acostumbrando a ver a los de la Guardia Nacional, a ver las patrullas, a ver, digamos, la presencia de estos elementos, aunque sabemos que pocas veces tienen un actuar en contra de la delincuencia, pero sí hay que reconocer, en el aeropuerto, por ejemplo, aquí de Guadalajara, vemos ya presencia de Guardia Nacional, en el aeropuerto de la Ciudad de México, al cual fui la semana pasada, también se ve mucha Guardia Nacional en los alrededores y dentro incluso del aeropuerto. Entonces, sí, me parece que no sé si es algún efecto donde estemos normalizando esto, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, y termino con esa anécdota para dejarte tus Adelante. Comentarios, cuando hace mucho tuve la oportunidad de ir a Tel Aviv, en Israel, y me llamaba la atención la cantidad de soldados en la vía pública, ¿sí? Y todos con sus fusiles y los jeeps militares. Los jovencitos, casi niños. Sí, entonces, porque estaban en guerra permanente con sus vecinos de allá, de esta parte del mundo. Y me impresionaba mucho. Hoy te puedo decir que en México tenemos ya esa presencia. Vemos a los elementos de la Guardia Nacional amartillados en sus camionetas, con las armas, con la metralleta que tienen allí arriba. La verdad es que es muy impresionante y nos hemos ido acostumbrando poco a poco, Víctor. Totalmente de acuerdo, Raúl. Yo recuerdo todavía hace, ¿qué será? Ya no sé si fueron 15, 20 años desde cuando el ejército está en las calles. La guerra contra el narcotráfico comenzó con Felipe Calderón y al poco tiempo el ejército comenzó a salir a las calles. Y después, cuando ya se normalizó el uso de la Guardia Nacional, en fin, pero aún todavía tengo vívido ese recuerdo cuando vi por primera vez una tanqueta con artillada, con soldados a bordo. Para mí fue muy impresionante verlas circulando en las calles, aquí en la comarca lagunera, y me impresionó mucho y dije, oye, qué duro es esto, qué mal se ve, qué feo. Y es cierto, al tiempo lo vas normalizando y lo vas asimilando, cultural
y mentalmente, y llega un momento en el que piensas que forma parte de la normalidad, pero no. El ejemplo que pones de Israel es un ejemplo muy acabado, un Estado que vive en constante acoso y en constante conflicto. Y es cierto, yo también que tuve la oportunidad de estar ahí, me sorprendió ver a los jovencitos militares todos con sus metralletas a las espaldas o descansando, incluso vacacionando, y los veías con sus armas. ¿Por qué? Porque es parte de la digamos, de la política pública que se tiene, porque saben que en cualquier momento pueden ser víctimas de una agresión. Pero eso no quiere decir que México lo debamos de ver igual. Y yo me resisto a pensar que sigamos viendo militares en las calles. Entiendo que es una realidad inevitable, entiendo que en este momento no hay de otra, tal vez, Raúl, pero no debemos de perder esa capacidad de, pues no sé, no es indignación la palabra, pero sí de preocupación, porque en ningún país del mundo es normal ver militares armados, artillados, recorriendo las calles, salvo que estés en un estado de guerra o de sitio o estado fallido. Y eso yo veo con tristeza como cada vez está más presente en nuestro país. Cuando se nos ofreció que no iba a ser así, que se iban a fortalecer las policías locales, que se iba a dar otro tipo de educación y formación, y bueno, pues hoy más que nunca nos encontramos ante una nación abiertamente militarizada. Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, hablando de turismo, me parece que no podemos dejar pasar la oportunidad. Leía el último reporte de la Organización Mundial de Turismo y señala que este principio del 2022 la gente está saliendo en el mundo, como ya te decía. Incluso en algunas partes del mundo sí se está triplicando el número de visitantes que tenían todavía en la pandemia del año pasado y la gente está saliendo. ¿Cuáles son los destinos que la gente en el mundo está visitando en este momento? Básicamente Europa y América, fíjate. Nuestro país, por cierto, está entre los países que más están siendo visitados, especialmente la zona de Cancún y de Los Cabos, especialmente como destino de playa. Pero déjame mencionar algunos de las ciudades que han tenido en este primer trimestre del 2022 el mayor número de visitantes. Dubái. Sí, que se ha convertido en un destino muy de moda a propósito de la Expo Universal que se celebró el año pasado en este lugar, en plena pandemia, pero es uno de los lugares que hoy está siendo muy visitado. Londres, segundo lugar en el mundo. Luego, tercer lugar, Cancún, de México. Ah, qué interesante, ¿sí? Qué interesante. El cuarto lugar es Bali, allá en Indonesia, y luego viene Creta, luego viene Roma, y luego Cabo San Lucas, también como otro de los destinos que este primer trimestre del 2022 han captado diferentes tipos de turismo. Y eso me parece que son signos muy buenos para nuestro país, a pesar de los problemas de seguridad que ha habido en Cancún, que me parece toda la zona de Playa del Carmen, que es una de las zonas de más privilegio de turistas de recepción en nuestro país. Hay que recordar que hasta antes de la pandemia, los países más visitados con muchos millones de visitantes al año era desde luego Francia, el primer país del mundo, recibiendo casi 90 millones de turistas al año en el 2019. Esto se cayó un 70% durante la pandemia. La gente dejó de viajar, lógicamente. Pero después de Francia está España, Estados Unidos, China, Italia, Turquía y México estaba en esa posición hasta antes de este tema de la pandemia. Pero fíjate que también, ya hablando de destinos locales, y ya hace rato escuchando al invitado de Eduardo, ¿sí? Los mexicanos hemos encontrado ahora con la posibilidad de ir a lugares cercanos de nuestro lugar, de nuestra residencia, ¿sí? Y estás yendo a lugares que están a 2, 3 o 4 horas de distancia en carretera. Y eso me parece que eso también está favoreciendo muchísimo que este turismo nacional se empiece a mover. Lugares preferidos en México, y tú conoces muchos de ellos. San Miguel de Allende es uno de los el número 1 de lugares populares hoy en México. Luego viene Tepoztlán, allí en el estado de Morelos, el Teposteco, seguramente lo recordarás. Pues es una sierra en el estado de Morelos y es un poblado típico, precisamente Tepoztlán. Luego la Peña Bernal en Querétaro.
es otra de esta piedra gigantesca, porque es una sola roca que forma esta peña y que también son los lugares más populares y quizás valga la pena darle una vuelta a Peña Bernal. Valle de Bravo, Cancún, Oaxaca, Tepozotlán, el Estado de México, y algunos otros lugares del Estado de México que desde luego son entre los lugares más populares. Me parece que es importante esto y desde luego a poder aprovechar esta gran riqueza de la cual tú has hablado en muchas ocasiones que tenemos en nuestro país, ¿sí? Tenemos viajes y zonas increíbles como aquella de las Barrancas del Cobre en Chihuahua, saliendo de Los Mochis allá en la zona del Fuerte. Tenemos estas nuevas zonas de playas de Guaymas en San Carlos, en Sonora, a pesar de la violencia que se está teniendo un despunte muy interesante de esta zona turística también de nuestro país. En fin, pues estamos viendo, híjole, comida. No, hombre, qué bárbaro. Es que México es un país, Raúl, increíblemente rico en belleza natural y en todo tipo, en historia, en arqueología. México es uno de los países más fotografiados del mundo. Y tú mencionaste estos lugares que son, digamos, históricamente más visitados y tradicionalmente más visitados. Y qué curioso, fíjate, los extremos del país, ¿no? Por un lado estás hablando de dos playas importantes, ¿no? Por la parte del Caribe y por otro lado la parte del Mar de Cortés y de Los Cabos, que son desafortunadamente también luego lugares en las que solo tiene acceso el turismo de dinero, el turismo extranjero, porque no muchos mexicanos tienen la opción de poder estar ni en Los Cabos ni en Cancún. Pero de ahí en adelante el país es una gama impresionante para donde voltees. No hay que olvidarnos de Acapulco, no hay que olvidarnos de Veracruz, no hay que olvidarnos de Oaxaca, ya mencionabas Oaxaca. Y luego, de acuerdo a nuestra historia, el turismo colonial, el turismo de la revolución, el turismo de la independencia, el turismo de aventura, el turismo de prehispánico, en fin, donde tú pongas, hay ruta, hay camino y caramba. Yo también insisto mucho y se lo digo a mis alumnos donde doy clases luego, Raúl, primero hay que conocer México antes de estar mirando hacia otras partes del mundo. Con frecuencia en el norte, los jóvenes tienden mucho a buscar los Estados Unidos, cuando realmente deberían de buscar más hacia el centro, hacia el sur del país, conocer Chiapas, conocer Tabasco, conocer Oaxaca. Sin embargo, también en descargo de su percepción de ellos, también a veces las noticias y los eventos que ocurren no te invitan mucho a hacer ese tipo de recorridos. Hay que trabajar todavía mucho en ese sector, Raúl, mucho, desde luego, y ahí hay una gran responsabilidad de la autoridad en este sentido. Ya veremos. Ahí está Zacatecas, por ejemplo. Zacatecas, Raúl. Oye, esa catedral que tiene, que es impresionante en toda su arquitectura, pero lamentablemente, a pesar de la violencia, las personas están visitando hoy Zacatecas, según me reportaban mis compañeros. Esa es la grandeza del país, Raúl. Esa es la grandeza y la fortaleza que tenemos de país, que a pesar de esas malas noticias y de esos hechos violentos que le dan la vuelta al mundo, seguimos siendo atractivos. Y eso es lo importante. Víctor, que tengas un buen fin de semana, desde Igual, luego, Raúl, días de descanso y nos estamos viendo. Gracias.